en el cuadrilátero. Resumen de esa clase. El cuadrilátero, recordando, es aquel polígono que tiene 4 lados. Todo polígono que tenga 4 lados, buenas tardes Calderón, es un cuadrilátero. El cuadrilátero puede o no ser convexo. Será convexo cuando todos sus ángulos sean menores que 180 grados. Y será no convexo cuando algún ángulo se pase de 180 grados. Bueno, acá este ángulo, el que está por aquí, sería mucho menor que 180 grados, pero el otro sería más que 180. Cuando eso sucede, se dice que ese polígono es no convexo. En cualquiera de los casos, esos ángulos van a tener que sumar 360 grados. Teoremas. En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos exteriores debe de ser 360 grados. En todo cuadrilátero convexo, mejor dicho. En los no convexos no se cumple este teorema. En todo cuadrilátero, dos ángulos interiores van a sumar lo mismo que los dos ángulos exteriores que sean no adyacentes con esos ángulos interiores. Aquí también, ¿no? Ese par de ángulos interiores, alfa y beta, van a sumar lo mismo que X e Y. X e Y son ángulos no adyacentes con alfa y beta. Y luego este teorema. En todo cuadrilátero convexo con semiperímetro P y además O es un punto interior, ese punto O no tendría que estar así. O sea, ahí parece que esto es diagonal y esto de acá también, ¿no? ¿Por qué lo hice así? No entiendo. Esto hay que corregir, ¿ya? Porque ese punto O no necesariamente debe de ser la intersección de ese par de diagonales, ¿ya? Ahí hay que corregir y ponerlo, por ejemplo, de esta manera. Así, así, así y así. Ya, o sea, no necesariamente tienen que ser las diagonales. Ok. Pero se cumple que la suma de esas distancias, OA más OB más OC más OD, debe de ser más grande que el semiperímetro, pero mucho menor que 3 veces el semiperímetro de ese cuadrilátero. Bueno, luego hicimos el solucionario. Bueno, eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Y ahora haremos el paralelogramo. Paralelogramo. Como su nombre lo dice, paralelo es paralelas, o me hace recordar a paralelas. Entonces, la definición dice así. 1, definición. Es el cuadrilátero con lados paralelos. Es el cuadrilátero con lados paralelos. Paralelogramo es el cuadrilátero con lados paralelos. Cualquier cuadrilátero que tenga sus lados paralelos, sus pares de lados paralelos, será paralelogramo. Por ejemplo, voy a graficar a uno de esos paralelogramos. Por ejemplo, así. Este cuadrilátero tiene dos pares de lados paralelos. Tiene los lados paralelos. Digamos que sea el cuadrilátero ABCD. Aquí el vértice A. Por acá el vértice B. Por aquí el vértice C. Y por aquí el vértice D. Entonces, esto es paralelogramo. Paralelo. Eso me hace recordar a paralelas. ¿Ya? Entonces, digo por aquí. En el paralelogramo ABCD. En el paralelogramo ABCD.
Se cumple lo siguiente. En todo paralelogramo se cumple lo siguiente. Se cumple tres cuestiones. Tres consecuencias. Primera consecuencia. En verdad esto no sería una consecuencia, sino sería la definición, ¿no? Este lado AB o el segmento AB paralelo con el segmento CD. A ver, bloc de notas. Y aquí voy a colocar para el segmento. Para el segmento es overline. Y aquí pongo AB. Y aquí pongo el símbolo de paralela, que son dos slash. Y aquí voy a colocar CD. Cierro con dolarillos. Copio esto. Y lo pego aquí. ¿Ya? Entonces, AB paralelo con el segmento CD. Ese segmento AB paralelo con el segmento CD. Eso es por la definición. Eso es por la definición. Ok, de la misma manera, así también, este segmento BC de color verde es paralelo con el segmento AD que está también de color verde. Los de verde son paralelos y los de amarillo también. Entonces, ese segmento de verde BC sería paralelo con el segmento AD. Eso es por la definición. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que se demuestra a partir de esa definición son estas dos consecuencias. Si ese cuadrilátero ABCD es paralelogramo, el par de lados que son paralelos deben ser también de medidas iguales. En este caso diríamos que AB con el segmento CD deberían de ser iguales y así también el segmento BC con el segmento AD. Alguien se estará preguntando por qué sucede eso. Por lo siguiente. Si ustedes trazan esta recta o si trazamos esta recta de color blanco, no una recta sino el segmento, trazamos este segmento que es una diagonal. Por ángulos entre paralelas, este ángulo será igual con este y este con este otro. Así que los triángulos serían congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Y en esos triángulos que son congruentes a ángulos iguales, se oponen también lados iguales. Por ese motivo es de que AB con el opuesto CD deben de ser iguales. Y así también BC con AD. Entonces, en todo paralelogramo, en cualquier paralelogramo, los lados que son paralelos también deben de ser con la misma medida. Muy bien. Si trazamos esta otra diagonal de color que sea celeste, el par de diagonales se van a intersecar en ese punto. Digamos que sea de nombre O. El punto de intersección de las diagonales en cualquier paralelogramo es punto medio para cada diagonal. Las diagonales en todo paralelogramo se bisecan. Una pasa por el punto medio de la otra. El punto de intersección de las diagonales en todo cuadrilátero es punto medio para cada diagonal. Entonces, para esa diagonal AD, O es punto medio, o sea, AO con OC deben de ser iguales. AO es igual con OC. Y así también para la otra diagonal BD, el punto O resulta ser punto medio. O sea que BO igual con OD. Bien.
Así también se puede demostrar que el ángulo en el vértice A con el ángulo en el vértice C son iguales. En cualquier paralelogramo, los ángulos opuestos deben de ser con medidas iguales. Digo entonces, la medida del ángulo BAD, la medida del ángulo BAD debe de ser igual con la del opuesto, que sería el ángulo BCD. Y así también la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC, igual con la del opuesto ADC. La medida del ángulo BAC, perdón, aquí sería ADC. Igual con la del ángulo ADC. En todo paralelogramo, los ángulos opuestos deben de ser con la misma medida. Ahora, la pregunta es, ¿qué cuadriláteros son paralelogramos? ¿Qué cuadriláteros son paralelogramos? Bueno, hay diferentes cuadriláteros que son paralelogramos. Hay que clasificar a ese paralelogramo. Clasificación del paralelogramo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos un cuadrilátero? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos este cuadrilátero? Con la condición de que este ángulo con este ángulo son iguales. Aquí es X y acá también. Entonces, ¿cuánto sería X sabiendo que la figura es paralelogramo? Espero respuestas. ¿Cuánto sería X sabiendo que la figura que está de amarillo es paralelogramo? Normalmente eso podría ser una pregunta de su examen de admisión. Se tiene un paralelogramo con dos ángulos consecutivos congruentes. Clasifique al paralelogramo. Podría ser eso normalmente una pregunta de su examen de admisión. Estoy esperando respuestas. Y como siempre, no me responden. Eso quiere decir de que están en el salón o no están en el salón. A ver, llamaré lista entonces. Alessandra Geraldine. Alessandra Geraldine, reportarse en el chat. Vamos, Alessandra Geraldine. Allá, a ver Alessandra, tú misma eres. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Vamos, Alessandra. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto es X? No, Alarcón, eso está mal. Corrige. Eso está mal. Corrige, Alarcón. Vamos, Alessandra, estoy esperando tu respuesta. A ver, otro más. Otro más, a ver. A ver, García Ítalo. Vamos, García Ítalo, responde en el chat. García Ítalo. Este muchacho, ¿dónde estará? Sabe Dios. A ver, Mulatillo, eso está bien, Mulatillo. ¿Ya? Bien, entonces, recontra papaya, pues. Como se trata de un paralelogramo, este lado que está de color verde, ese segmento que está de color verde, con el opuesto que también está de color verde, deben de ser paralelos. Y por ángulos entre paralelas, se sabe que esos dos ángulos van a sumar 180 grados. X más X igual 180 grados, de donde X sería 90 grados. Entonces, cualquiera de esos ángulos sería ángulo recto. La figura sería algo como esta, así. Esta figura tiene acá el ángulo recto, acá también, aquí también y aquí también. Los cuadriláteros
los paralelogramos que tienen un ángulo recto, suficiente con que tengan un ángulo recto, que un paralelogramo tenga un ángulo recto, sería rectángulo. ¿Ok? Rectángulo es ángulo recto. Todo cuadrilátero que tenga los ángulos rectos es un rectángulo. Todo paralelogramo que tenga nada más un ángulo recto también sería rectángulo. Pero tengan cuidado. Si un cuadrilátero tiene un ángulo recto, no por eso es un rectángulo. Ya, tengan mucho cuidado ahí. Ok, entonces, esto por ejemplo sería uno de esos rectángulos. Ok, Alarcón. Bien, más grande el rectángulo. Algo así como esto. Nada menos ahí. Entonces, en este rectángulo, tu profe de razonamiento matemático, a este lado le llama la base y a este le llama la altura. Para luego calcular el área, ¿no? El área para un rectángulo es base por altura. Pero, el carpintero o al carpintero no le interesa quién es la base y quién la altura. Al carpintero lo que le interesa es el largo y el ancho. ¿Ya? Largo y ancho. El carpintero no conoce a un lado con el nombre de base y al otro lado con el nombre de altura. Al carpintero lo que le interesa es el largo y el ancho. ¿Para qué quiere el carpintero el largo y el ancho de ese rectángulo? Para luego calcular el área, que es largo por ancho. Y también para calcular el perímetro del borde. ¿Y para qué quiere el perímetro? Bueno, si el carpintero quiere hacer, por ejemplo, una pizarra de forma rectangular, posiblemente en el borde haya que colocar una cinta. Este borde, el largo de repente que sea 3 metros y el ancho 2 metros. 3 metros más 2 metros más 3 metros más 2 metros sería 10 metros. 10 metros de cinta. El metro lineal que cueste, por ejemplo, 5 soles. Son 10 metros. ¿Cuánto voy a gastar? 10 por 5 sería 50 metros. O posiblemente el carpintero quiera calcular la longitud de esta diagonal. Tendría que usar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? O si no, agarra su cinta métrica y mide de esquina a esquina. Y se evita de estar aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Ya? ¿Para qué quiere calcular esta diagonal? Posiblemente haya que colocar un adorno que cruce la diagonal. Digamos que acá sea 8 metros y acá 6 metros. Pitagoritas y saldría 10 metros. Si ese adorno cuesta por metro lineal 5 soles, por esos 5 metros se pagaría 40 soles. Para eso justamente quiere calcular el carpintero cuánto mide esa diagonal. Digamos que la diagonal sea con medida D minúscula. Entonces digo por acá, digo por aquí. L es el largo. A es el ancho. D, una diagonal. O la medida de una diagonal, como ustedes quieran llamar. Entonces, si conocemos el largo, el ancho y el ancho, usando el teorema de Pitágoras se puede calcular esa diagonal como consecuencia del teorema de Pitágoras. Luego, esa diagonal D se calcula como consecuencia del teorema de Pitágoras.
sería una raíz cuadrada de la suma de cuadrados del largo y el ancho. L cuadrado más A cuadrado. De esa manera se calcula una diagonal en ese rectángulo. Por ejemplo, si el ancho fuese de 3 metros y el largo de 4 metros, hago uso del teorema de Pitágoras y esta diagonal sería de 5 metros. Bien, ahora, si en este rectángulo se traza la otra diagonal, trazamos la otra diagonal, el punto de intersección de las diagonales es punto medio para cada diagonal. Solamente que en el rectángulo, o en todo rectángulo, las diagonales tienen la misma medida. Cualquiera de esas se calcula con el teorema de Pitágoras. Entonces, si esta diagonal mide D, y es punto medio, entonces aquí sería D medios. D medios. En la parte de abajo también. Aquí también. Y acá también. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que este punto llamado el centro, O sería el centro. El centro equidista de los vértices. O sea, esta distancia, con esta distancia, con esta y con esta otra, deben de ser con la misma medida. El punto de intersección de las diagonales en cualquier rectángulo es punto medio para cada diagonal. Dicho de otra manera, el centro de un rectángulo equidista de los vértices de dicho rectángulo. OA es igual con OB, a su vez con OC y a su vez también con OD. El punto de intersección de las diagonales en todo rectángulo es equidistante de los vértices de dicho rectángulo. Para calcular una diagonal, simplemente se usa el teorema de Pitágoras. Ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen esto? La figura que se muestra resulta ser un rectángulo. Esta figura mostrada es un rectángulo. O sea, quiere decir que en sus vértices los ángulos deben de ser rectos. Ok, trazamos esta diagonal. Luego trazamos esta otra. Y luego en este borde, en este lado de ese rectángulo, ubicamos un punto. Ahí. De tal manera que al trazar este segmento, aquí en el centro resulta un ángulo recto. Eso no es propiedad, es un dato que proporciona el ejercicio. ¿Ya? Acá el ángulo es recto. A ver, digamos que el rectángulo sea de vértices A, B, C, D. Rectángulo de vértices A, B, C, D. Ya. Este punto que está en ese lado BC, P. Texto del ejercicio. El esquema muestra al rectángulo ABCD. Si se sabe que OE con CE son iguales, si OE es igual con SE, calcule X. Así es el texto del ejercicio. El punto O es el punto de intersección de las diagonales. Y el ángulo X está por acá. El ángulo X está por aquí. Es el ángulo BDA. ¿Cuánto será ese ángulo? No se sabe. Normalmente esto podría ser un ejercicio de su examen de admisión. Normalmente, ¿eh?
como muchas veces ha pasado. Esto fue problema de examen de admisión. Así que los espero. Pueden tomarle una captura de pantalla. Tómenle captura de pantalla. Ok, espero respuestas. Hasta el momento no veo ninguna respuesta. Quiere decir de que no me han entendido. No veo ninguna respuesta. Quiere decir que se están tranqueando en este simple ejercicio. Ah, eso quiere decir de que no están practicando. Eso quiere decir de que no están practicando. Hay que practicar más. ¿Ya? Por si acaso, nuevamente, tómale captura de pantalla. ¿Qué pasó? No hay ninguna respuesta. No veo ninguna respuesta. Bueno. A ver. Nos están diciendo que A, B, C, D es un rectángulo. La intersección de las diagonales es el punto O. Se sabe que OE con S son iguales. Y entonces se pide calcular cuánto es X. Entonces digo, en ese rectángulo, O es punto medio para cada diagonal. Entonces, voy a usar el lápiz. Aquí es palito, acá también. Bueno, por abajo también, aquí es palito y acá también. Creo que es suficiente con eso. Entonces digo lo siguiente. Ah, también por el dato, OE con S son iguales. Entonces, digamos que OE sean dos palitos. Aquí también sería dos palitos. Ya. Empezamos por este triángulo que tiene dos lados iguales. En el triángulo BCO. Ese triángulo BCO tiene el par de lados iguales. BO es igual con OC. Se llama triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, en ese triángulo con dos lados iguales, también debe de haber dos ángulos iguales.
BO con OC son iguales. Por lo tanto, este ángulo con este otro deben de ser iguales. Pero a su vez, en el triángulo OEC, en donde este lado S es igual con EO, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Al final de cuentas, esos tres ángulos que están de color amarillo son iguales. ¿Son iguales con quién? Bueno, como nos están diciendo que ABCD es un rectángulo, ese rectángulo tiene este lado BC paralelo con el lado AD. En consecuencia, y como son paralelos son el segmento ABC y el segmento AD, por el teorema de la Z, vulgarmente conocido como el teorema de la Z, este ángulo lo subimos. Ahí es X. Y acá también. Y aquí también. Y entonces ya tenemos en ese triángulo BCO los ángulos. Luego hay que calcular X planteando algún teorema respecto del triángulo. ¿Quién es ese teorema? Suma de ángulos interiores. En el vértice B sería X más el ángulo en C, que también es X, y más el ángulo en el vértice O, que sería 90 grados más que X. Más 90 grados más X. Eso debe de ser igual con 180 grados. Planteamos la ecuación de esa manera. Muy bien. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. Sería 13x igual a la diferencia 180 menos 90. O sea, 90. 13x igual 90 grados. Así que como 3x es 90 grados, una x sería 90 entre 3, o sea, 30 grados. Por lo tanto, x será 30 grados. Y de esa manera llegamos a la respuesta final. Listo. Entonces, como verán, pues no es nada difícil, ¿no? O sea, aquí lo que se requiere es de que sepan reconocer los tipos de triángulos. Algo que ya habíamos visto hace 5 clases, creo, o 4 clases. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar recordando esos tipos de triángulos, ¿no? En especial al triángulo isósceles. Así es, mi estimado Alarcón. Es normal que ocurra eso, ¿ya? Alessandra. Ya. Ok, muy bien. Esto fue problema de examen de admisión. Normalmente les podría venir en su examen, ¿no? A ver, aquí les hago una pregunta. La pregunta va para todos, ¿ya? Una pregunta suelta. La pregunta es, ¿el largo será siempre mayor que el ancho? A ver, respondan. ¿El largo vale más que el ancho? ¿El largo siempre es más grande que el ancho? Pregunto. Responda. Noto un silencio sepulcral. ¿Por qué no responden? A ver, ¿qué pasa con estos muchachos que nada responden? Me extraña. A ver, Lezama Bautista Danae. Lezama Bautista Danae, repórtase, escriba algo en el chat. Allá, muy bien. Supongamos que te mandas a diseñar una pizarra. Mandas a construir una pizarra. Bueno, las pizarras son generalmente de forma rectangular. Y le dices al carpintero, oiga carpintero, quiero que me haga una pizarra que tenga de largo 2 metros,
y de altura, perdón, de ancho que sea 10 metros. Mira, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? De largo 2 metros y de ancho 10 metros. ¿Me entenderá con eso el carpintero? El carpintero se va a extrañar. ¿Qué? Porque el carpintero sabe muy bien que el largo es más largo que el ancho. Es mayor que el ancho. Ya lo vas a confundir al carpintero, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el rectángulo, o mejor dicho, el carpintero entiende que si se va a construir una pizarra, debe de haber un lado que es más grande que el otro. A ese lado que es más grande que el otro, le llama el largo. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Habrán visto ustedes alguna pizarra en donde el largo es igualito que el ancho? Respondan esa simple pregunta. ¿Han visto alguna vez una pizarra en donde el largo sea igual que el ancho? ¿Es normal ver ese tipo de pizarras? Ya lo dijo Ibáñez. No es normal ver ese tipo de pizarras. No es tan elegante ver una pizarra de forma cuadrada, ¿no? Claro, ¿no? Yo al menos tampoco he visto, nunca he visto una pizarra que tenga el largo igualito que el ancho. No es que no se pueda construir, sino que nadie lo pide de esa manera, porque primero que no tiene tanta elegancia, ¿no? Ver una pizarra que tenga el mismo largo que el ancho no es tan elegante. ¿Ya? Entonces, pero eso no quiere decir que no se pueda construir una pizarra que tenga el largo igual que el ancho. O sea, cabe la posibilidad en la vida real que el largo sea igual que el ancho. Pero cuando el largo es igual con el ancho, ya no sería, o mejor dicho, sería un rectángulo que tiene nombre especial, sería cuadrado, ¿ya? Bien, entonces, ok, Alarcón. Ya, lo siguiente se llama rombo. ¿Qué es el rombo? Por definición es el paralelogramo equilátero, es decir, tiene los lados de medidas iguales. Voy a graficar a uno de esos rombos, ¿ya? A ver, lo voy a graficar de esta manera. De manera tal que una diagonal esté en posición vertical y la otra en posición horizontal. Ahí estoy graficando ese rombo de tal manera que una de sus diagonales esté en posición vertical y la otra en posición horizontal. Pero lo que importa aquí es que los lados estos deben de ser con la misma medida, siendo L la medida de uno de esos lados. Entonces acá será L, por aquí también será L, por acá también, y aquí también. Siendo L la medida de un lado o simplemente lado. L es un lado. Ok, luego voy a trazar la mayor diagonal que está en posición vertical y la menor que está en posición horizontal. Ya, entonces trazamos esta diagonal mayor y luego la diagonal menor de color amarillo. Recordando que en cualquier paralelogramo, incluyendo al rombo, las diagonales se bisecan. Cada una pasa por el punto medio de la otra. Entonces, en la menor diagonal se han determinado ese par de segmentos que deben de ser con la misma medida. Y en la mayor diagonal también. Otro par de segmentos con la misma medida. Muy bien, entonces, 2A, 2A y 2B son las medidas de esas diagonales o simplemente diagonales.
Si nos dan de dato las longitudes de esas diagonales, si me dan de dato las diagonales, luego con ese dato se puede calcular cuánto mide uno de los lados. ¿Cómo? Usando el teorema de Pitágoras. En este triángulo, sucede que acá en este vértice el ángulo resulta ser recto. En ese vértice el ángulo resulta ser recto. En cualquier rombo, las diagonales son perpendiculares, o sea, van a determinar ángulo recto. ¿Ok? En consecuencia, y como acá es recto, si queremos calcular uno de los lados, simplemente será como consecuencia del teorema de Pitágoras. Entonces digo, luego, como consecuencia del teorema de Pitágoras, un lado en ese rombo se calcula de esta manera. Una raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las mitades de esas diagonales. A cuadrado más b cuadrado. Es decir, si esta diagonal fuese de medida 8 unidades y la otra de medida 6 unidades, A sería 3 y B 4. Reemplazo. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16. Eso sería 25. La raíz de 25 sería 3. O sea que cualquier lado en ese rombo sería de medida 3 unidades. Y en caso me pidan calcular el perímetro, sería la suma de esos 4 lados. Siendo que uno mide 3. El perímetro será 3 más 3 más 3 más 3. O sea, 4 veces 3. 4 por 3. 12. ¿Ya? Eso normalmente puede ser también una pregunta de su examen de admisión. Es clásico ese ejercicio. Se tiene un rombo en donde las diagonales miden una 8 metros y la otra 6 metros. ¿Cuánto mide el perímetro de ese rombo? Esa pregunta es clásica. ¿Ya? Esas preguntas clásicas hay que anotarlas en el cuaderno. Supongo que estarán anotando en su cuaderno esas preguntas clásicas, ¿no? Hay que tenerlo ya anotado, porque esas son bastante conocidas. Suelen poner en los exámenes de admisión. Lo último sería el cuadrado. No lo último, falta otro, ¿ya? El cuadrado es el paralelogramo equiángulo y además de eso, equilátero. Entonces, con la herramienta polígono regular construimos a ese cuadrado. Ahí está ese cuadrado. Debe de tener los lados iguales y también sus ángulos con la misma medida. Ok, entonces, este de acá es un cuadrado. Es un paralelogramo que siendo equiángulo también resulta ser equilátero. Dicho de otra manera, el cuadrado es un cuadrilátero regular. Recuerden que el polígono regular es aquel que siendo equiángulo también es equilátero. Equiángulo es con ángulos equitativos, o sea, ángulos iguales. Y equilátero con lados equitativos, o sea, iguales. Entonces, por ser este cuadrado equiángulo, sus ángulos serían rectos. Y sería recto. Acá también. En este vértice también. Y en el último también. Ah, entonces como el cuadrado tiene los ángulos rectos, luego será un rectángulo. Ojo, el cuadrado es un rectángulo. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene los ángulos rectos. Pero si nos preguntan o si nos dicen que todo rectángulo es un cuadrado, eso no es cierto, ¿ya? Todo rectángulo no es un cuadrado.
¿O acaso este rectángulo es un cuadrado? No, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no siempre un rectángulo es un cuadrado. Para que este rectángulo se convierta en un cuadrado, su largo y su ancho tendrían que ser iguales. ¿Ya? Pero este cuadrado sí es un rectángulo. Todo cuadrado es un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene los ángulos rectos. ¿Ya? Eso también podría ser normalmente una pregunta de examen de admisión en la parte correspondiente a la teoría. ¿Verdadero o falso, no? Ok, entonces digamos que este cuadrado tenga un lado con medida L. Aquí es L. Acá también. Aquí también y ahí también. Pero suficiente con esos dos. Entonces, L, como siempre, es un lado, ¿no? L lado. Ahora, voy a trazar una diagonal. Trazamos esta diagonal de medida D. Y entonces, si queremos calcular esa diagonal, haríamos uso del teorema de Pitágoras. ¿Ya? En ese triángulo rectángulo, hacemos uso del teorema de Pitágoras. Y se puede calcular cuánto mide esa diagonal. Es como consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Cómo se calcula la diagonal en ese cuadrado? Con la fórmula. La diagonal en el cuadrado es el producto de un lado con la raíz del número 2. En este caso sería L por la raíz del número 2. L raíz de 2. Es decir, si este lado mide 5, por lo tanto la diagonal sería 5 multiplicado con la raíz cuadrada del número 2. La raíz cuadrada del número 2 no es un número entero. ¿Ya? Bueno, hay que tener presente también que al trazar esta diagonal, el ángulo que se determina con cualquier lado es ángulo notable, 45 grados. Entonces, por ejemplo, este ángulo, digamos que sea con medida teta, debe de ser de 45 grados. Alguien se preguntará, ¿pero por qué tiene que ser 45 grados? Bueno, lo que pasa es que si acá es teta, aquí también es teta. Porque este triángulo tiene este cateto igual con este otro. O sea, sería un triángulo isósceles. Acá es teta y acá también. Teta más 90 grados igual 180 grados, de donde teta sería 45 grados. Una diagonal en el cuadrado determina ángulos de 45 grados con cualquier lado. Teta igual 45 grados. Si no hay alguna pregunta, con esto ya terminaríamos la teoría de esta parte del curso. ¿Alguna pregunta, digo? Noto un silencio sepulcral. No me digan que ya están almorzando. ¿Ah? Segurito que ya te estás atragantando y cosas que ya ni siquiera puedes hablar. A ver, ¿qué me están preguntando acá? Ninguna, profe. Todo claro, profe. No, profesor, dicen por ahí. Esto me hace recordar a mis alumnos de primaria. Cuando les pregunto, muchachos, ¿se entendió? Sí, profesor, sí, profesor. Todito claro, profesor. ¿Dan su examen? Palaos. Ay, ay, ay. Bueno, cosas que pasan.
Por eso digo, si tienen alguna duda, pregunten. Luego no se estén quejando. ¿Ah? Si no me preguntan, yo asumo que me han entendido. Pero eso no es tan cierto. Preguntar no les hace unas malas personas. ¿Ya? El último que es el romboide. El romboide es el paralelogramo que no es rombo ni rectángulo. Romboide es el paralelogramo que no es rombo ni tampoco rectángulo. Alguien dijo por ahí, profe, el romboide es el paralelogramo normal. Bueno. Sí, pues el romboide es el paralelogramo normal. Por ejemplo, este paralelogramo es normal. Bueno, entonces sería un romboide. Pero este de acá no es romboide. Peor este. Este no es romboide. Peor el cuadrado. El cuadrado no es romboide. ¿Ya? El romboide es el paralelogramo que no es rombo ni tampoco rectángulo. Bien. Haremos el solucionario. Solucionario. Vamos entonces con los ejercicios. ¿Qué dice el primer ejercicio? ¿A ese es verdadero o falso? Supongo que ya tienen descargado el material. Confirmen si tienen descargado el material. Confirmen. Allá, muy bien. Ejercicio 1. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? ¿Hay ese de verdadero o falso? ¿Dónde está esto? Ahí está, por acá. Esta es la teoría. Ok. Mencione verdadero o falso. Ustedes dirán, ¿ah? Ustedes dirán. A ver, vamos con la primera. Todo paralelogramo es un romboide. Cualquier paralelogramo es un romboide. A ver qué me dicen por acá. Ya, pero como siempre. A ver, como siempre. Ustedes tiran la piedra y luego se esconden. Eso está mal. No hagan eso. No hagan eso. Tirar la piedra y esconderse está mal. O sea, mejor dicho, si me responden verdadero, tienen que explicarme por qué. Y si me responden falso, también. Si no, no los voy a creer. Yo lo primero que voy a empezar es que están champeando. Tienen que sustentar por qué es falso o por qué es verdadero. ¿Ya? Vamos, sustenten. Tienen que acostumbrarse a sustentar. ¿Ya? No es suficiente con decir, ya, es falso. Y me callo. O si no digo, verdadero, ya, verdadero. Y me callo. No. Sustente por qué es falso o por qué es verdadero. Así como Tomaya, que está... Ahí voy a ver si el sustento está bien. Ah, esa no sería una muy buena explicación, no. Ahora voy a leer nuevamente. No está muy bien explicado eso. Yo creo que tendrías que mejorar tu sustentación, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a eso porque digamos que terminaron su carrera profesional y van a tener que sustentar su tesis. Y si ustedes sustentan mal su tesis, los van a rechazar. Jalao. Jalao por no saber sustentar bien su tesis. ¿Ya? Entonces, sustente bien, ¿ya? No diga cualquier cosa. Eso se llama, ¿cómo le llaman esto?
mejorar el discurso. ¿Ya? El discurso debe de ser de tal manera que convenza al jurado. Porque si no le convencen al jurado, les van a jalar. ¿Ya? Y luego no estén echándole la culpa al jurado. Ah, que el jurado me tiene bronca, que no sé qué pasó ahí. Después no se esté quejando. ¿Ya? Entonces, voy a sustentar. Digo lo siguiente. O me están diciendo lo siguiente. Que todo paralelogramo es un romboide. No, pues. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Falso. Falso. Pero sustento ¿por qué? Falso, ya que, a ver, vamos a ver. Todo paralelogramo es un romboide. Falso, ya que el paralelogramo, a ver, voy a leer nuevamente lo que me dijo acá su compañero. Creo que interpreté mal lo que me dijo. Su compañero Tomaya dijo esto. Falso, porque también hay otros tipos de... es correcto, Tomaya. Yo más bien estaba interpretando mal. Yo había leído mal, mejor dicho. Yo había pensado en esto, que todo romboide es un paralelogramo. ¿Ya? Pero no era así. Yo más bien me equivoqué. Pido disculpas, Tomaya. Tu respuesta está bien, ¿ya? Falso, porque también hay otros tipos de paralelogramos que hemos visto en clase. Está bien Tomaya. Lapsus. El lapsus fue mío, por si acaso. Tomaya, ¿ya? Está bien tu respuesta. Yo había interpretado mal. Falso, ya que el paralelogramo no necesariamente debe de ser romboide, ya que el paralelogramo no necesariamente debe de ser romboide. Falso, ya que el paralelogramo no necesariamente debe de ser romboide. Así como dijo Tomaya, que yo interpreté mal. Lo que dijo Tomaya es esto. Voy a copiar lo que dijo Tomaya. Esto es lo que dijo Tomaya. Falso, porque también hay otros tipos de paralelogramos que hemos visto en clase. Sí, pues, eso está bien explicado, ¿ya? Ok, siguiente. 2. A ver, por acá veo que Alarcón me ha escrito también algo. A ver. Falso, porque los romboides tienen ángulos que no forman 90 grados. Ya. O tienen ángulos que no son de 90 grados, ¿no? En todos los paralelogramos se incluye al rectángulo. Sí, está bien. Ok. Siguiente. Siguiente proposición, 2. Que dice así. Un cuadrado es un rombo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Un cuadrado es un rombo. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos. Si nos dicen que un cuadrado es un rombo, ¿eso será cierto? Yo diría que sí, porque, a ver, por acá me están respondiendo. Sí, pues Alessandra, pero tienes que sustentar por qué, si no, no te voy a creer. Sustenta por qué, ¿ya? Sustentación, sustente por qué. A ver, Carlos, o perdón, García. Ya. A ver, García.
A ver, Alessandra. Sí, pero Alessandra, no me has dicho si es verdadero o falso. Primero tienes que empezar por eso. Alarcón. A ver, Alessandra. Ahora sí, ¿ya? Alessandra, es correcto lo que me has dicho. Ya. A ver, yo digo que es verdadero, ¿eh? Y voy a sustentar por qué. Si alguien no está de acuerdo con mi sustento, por favor, dígalo, no se quede callado, ¿ya? Yo digo que la proposición es verdadera, ¿ya? Un cuadrado es un rombo. Yo digo que es verdadero. Y voy a sustentar por qué. Pero si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor, dígalo, no se quede callado, ¿ya? Posiblemente yo esté errado, digo. Yo digo que el cuadrado es un rombo. Por lo siguiente, el rombo es el paralelogramo equilátero. Por definición, ojo, acá no dice nada respecto de sus ángulos. Dice así, el rombo es el paralelogramo equilátero. O sea, si yo veo un paralelogramo que tiene sus lados iguales, no interesándome los ángulos, diré que ese cuadrilátero, que ese paralelogramo es un rombo. Entonces me pregunto, ¿el cuadrado tiene los lados iguales? Pregunto, ¿el cuadrado tiene los lados iguales? Sí, ya lo dijo Tomaya. Por lo tanto, como el cuadrado tiene los lados iguales, el cuadrado sería equilátero. Y por lo tanto sería un rombo. No me interesan los ángulos, ¿ya? Lo que me interesa son los lados. Entonces, yo estoy sustentando que por ese motivo el cuadrado es un rombo. Verdadero, verdadero. Verdadero ya que los lados son congruentes. Los lados son congruentes. Así como en el rombo. Por ese motivo estoy diciendo que esa proposición es verdadera. Que como el cuadrado tiene los ángulos, tiene los lados congruentes, por lo tanto sería un rombo. Verdadero ya que los lados son congruentes, así como en el rombo. Si alguien no está de acuerdo con lo que estoy explicando, dígalo, ¿ya? Ok, como nadie me dice nada, supondré que lo que estoy diciendo es cierto. Aquí veo que alguien me está diciendo algo. Pero entonces, ¿por qué separan el rombo del cuadrado? Aquí me pregunta Tomaya, con justa razón, ¿no? Tomaya se pregunta, pero entonces, ¿por qué diablos separan al rombo del cuadrado? Sí, pues, ¿no? Tomaya dice esto, ¿no? ¿Por qué diablos al rombo separan del cuadrado? Lo que te preguntaría es lo siguiente. Este rombo será un cuadrado, porque el cuadrado sí es un rombo, ¿no? Pero ahora pregúntate si este rombo es un cuadrado. Tomaya, pregúntate eso. ¿Este rombo será un cuadrado? ¿Cumple con la definición de cuadrado? No, ¿cierto? Entonces, no necesariamente un rombo resulta ser un cuadrado. Ahora, nos preguntaríamos, ¿qué tendría que pasar con este rombo para que sea un cuadrado? Yo respondo que para que este rombo sea un cuadrado, sus diagonales tendrían que ser congruentes. O de repente que uno de sus ángulos sean recto. Que uno de sus ángulos sea recto.
Entonces, si uno de sus ángulos fuese recto, este rombo sería un cuadrado. Y también, si las diagonales en el rombo son congruentes, diríamos que este rombo es un cuadrado. ¿Ya? Por eso hay la separación de rombo y cuadrado, ¿no? Ok. Aquí faltó la última, ¿no? Ya, la última es así. Si un cuadrilátero, a ver, alguien me está diciendo algo acá por el chat. Ok, toma ya. Si un cuadrilátero tiene diagonales perpendiculares, luego es un rombo. Miren, ojo, ojo. Este rombo tiene diagonales perpendiculares, ¿cierto? Todo rombo tiene sus diagonales perpendiculares. Pero si alguien dice, si alguien anda diciendo por ahí, que si hay un cuadrilátero de tal manera que sus diagonales determinen ángulo recto y que por lo tanto sería un rombo, eso no es tan cierto, ¿no? Eso no es tan cierto. Digo, miren acá, ese par de segmentos determinan el ángulo recto, o sea, son perpendiculares. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo formo ese cuadrilátero? Y ese cuadrilátero, pues, tiene esas diagonales perpendiculares. Pero no por tener las diagonales perpendiculares, resulta que ese cuadrilátero es un rombo. Eso no es tan cierto. Bueno, será cierto, por ejemplo, cuando esos segmentos, muy aparte de ser perpendiculares, se disequen mutuamente. Pero eso no tiene por qué pasar, porque aquí lo único que me están diciendo es que las diagonales son perpendiculares. Y no por eso ese cuadrilátero es un rombo. ¿Ya? Entonces, responderíamos que esa proposición es falso. Falso. Falso, ya que no necesariamente es un rombo. El cuadrilátero que tiene sus diagonales perpendiculares no tiene que ser necesariamente un rombo. Puede ser, pero no necesariamente. ¿Ya? Alessandra, ok. Siguiente, ejercicio 2. Dice así ese ejercicio. A ver, en el paralelogramo ABCD se cumplen estas condiciones. Esas condiciones. Que la voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar esas condiciones. Dato. 3 veces AB más 2 veces CD es igual con 20. Y BC al cuadrado. Más AD resulta ser 42. Más AD igual 42. Entonces, a partir de ese dato, hay que calcular lo que se está pidiendo. ¿Y qué se está pidiendo en este caso? Se está pidiendo que calculemos cuánto es el perímetro de la región paralelográmica. O sea, el perímetro de ese paralelogramo. Entonces hay que graficar a ese paralelogramo, por ejemplo, de esta manera. Alguien dice por ahí, de manera que sea un paralelogramo normal. Sí, pues, que sea un paralelogramo normal, o sea, un romboide. ¿Ya? Ok, entonces, cuadrilátero, perdón, paralelogramo ABCD. A ver, vértices ABCD. Empezaré por acá, vértice A,
Por aquí el vértice B. Por aquí estará el vértice C. Y finalmente aquí el vértice D. Como ya he sabido, en todo paralelogramo, los lados opuestos deben de ser con medidas iguales. Por ejemplo, este lado AB que sea de medida A unidades. El opuesto también con la misma medida, o sea A. Este lado BC con medida B, el opuesto también, con medida B. Y entonces a mí lo que me están pidiendo es que calculen el perímetro para ese paralelogramo. O sea que sume esos 4 lados. Entonces, digo por acá, piden, siendo X el perímetro. Sería pues la suma de los 4 lados. Ahora lo que yo estoy observando aquí es lo siguiente. Estoy observando que A se repite 2 veces y B también. Por lo tanto, al sumar llegaríamos a lo siguiente. Que la suma es, que el perímetro es 2 veces la suma A más B. Fácilmente nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Lo pedido, el perímetro, serían 2 veces la suma A más B. Ahora, ¿cómo calculo A y cómo calculo B? Con el dato o con los datos, ¿no? Entonces, vamos con ese primer dato. Vamos con este primer dato. 2 veces AB, perdón, 3 veces AB más el doble de CD es igual con 120. Eso dice el dato. ¿Ok? Por acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a reemplazar. En el siguiente paso voy a reemplazar. Entonces aquí sería reemplazando. Ojo, esa distancia de A hasta B es A. O sea, sería 3 veces A. Más 2 veces la distancia CD. O sea, 2 veces A. Esto tiene que ser igual con 20. O sea, sería 5A igual con 20. Una simple ecuación. 5A es igual con 20. ¿De dónde se puede calcular el valor de A? Sería 20 entre 5, o sea, 4. Ya tenemos calculado el valor de A. Ahí no acaba el asunto porque también falta calcular el valor de B para luego reemplazar, ¿no? Entonces digo en el siguiente paso. Además, por el otro dato, que dice que el cuadrado de BC con AD van a sumar 42. Eso es por el otro dato. El cuadrado de BC con AD van a sumar 42. Y entonces, a partir de ese dato, voy a calcular cuánto es de B hasta C, o sea, cuánto mide B. Lo que hay que hacer es simplemente reemplazar. En el siguiente paso voy a reemplazar. ¿Ok? Entonces, de B hasta C es B y sería B al cuadrado. B elevado al cuadrado. La incógnita ahora es B. Luego le agregamos AD, que sería X, y esta suma tiene que ser 42. Perdón, B al cuadrado más B igual 42. No es X, sino B. Lapsus. B al cuadrado más B igual 42. Ya, a ver, Tomaya. Muy bien, Tomaya. Eso está perfecto, muy bien. Eso está muy bien resuelto y muy bien explicado, ¿ya? Nos preguntamos, ¿qué número al cuadrado con el mismo número resulta ser 42? Nos respondemos, es el 6. Ya que 6 al cuadrado con 6 suman 42. 6 al cuadrado 36 y más 6 sería 42. Entonces quiere decir de que X es igual con 6. Ya tengo cuánto es A y también cuánto es B. Luego voy a tener que reemplazar. Acá. A vale 4 y B 6. 4 con 6 suman 10. 2 por 10 sería 20. Por lo tanto, el perímetro X sería 20. 20 unidades de longitud.
¿cierto? 20 unidades de longitud. Por lo tanto, el perímetro X será 20. ¿20 qué? 20 unidades de longitud. Bueno, lastimosamente el ejercicio no proporciona la unidad a usar. Pero se supone que tiene que ser 20 unidades de longitud. Por ejemplo, 20 centímetros, 20 metros, 20 decímetros, 20 kilómetros, ¿ya? Eso hay que tener presente. Ok, siguiente ejercicio. 3. Dice así. En un romboide, uno de sus lados mide 2 metros. Ojo, es un romboide. Uno de sus lados mide 2 metros. Hay que calcular el mínimo perímetro de su región. El menor perímetro entero, ¿ya? El menor perímetro entero de su región. Aquí hay que agregar eso, ¿ya? Hay que agregar eso. Hay que calcular el perímetro mínimo y entero. Calcule el mínimo perímetro entero. Faltó eso. Si los lados... entonces... perdón. Lapsus. Doble lapsus. Al final nos están diciendo que los lados miden una cantidad entera de metros. Entonces no era necesario decir eso. Lapsus. Al final nos dicen que los lados deben de ser o miden una cantidad entera de metros. Por ejemplo, 5 metros, 4 metros, 3 metros, una cantidad entera de metros. ¿Ya? Está bien entonces ese texto del ejercicio. Entonces hay que graficar un paralelogramo llamado romboide, ¿no? Como alguien dijo por ahí, pues es el paralelogramo normal, ¿no? Ok, entonces ahí está ese paralelogramo. Ahora, ¿qué está pasando en este paralelogramo? Que uno de sus lados mide 2 metros. Yo voy a colocar 2, pero se entiende que es 2 metros. Aquí también será de medida 2. Muy bien. Entonces, con esa información hay que calcular el perímetro de ese romboide. De tal manera que sus lados sean una cantidad o midan una cantidad entera de metros. Sí, pues Alessandra, ¿pero por qué? Ya. No me estás explicando por qué. Ya, a ver, vamos a ver. Digamos que este lado sea de medida X. Entonces, en ese romboide, el opuesto también será X. Ahí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nos piden calcular lo siguiente. Piden calcular. A ver, creo que mejor este lado le voy a poner con medida A. Aquí también, ¿no? Con medida A. Entonces piden calcular el perímetro que sea X. Bueno, ese perímetro sería 2 veces la suma de A con 2. 2 veces la suma A más 2. Ok, pero con esta condición, que el valor de A sea una cantidad entera. Con A entero. O sea, podría ser de repente 3, de repente podría ser 4. La idea es de que A sea un entero, ¿no? Entonces digo por acá, luego,
Siendo que A es entero y además considerando de que esta figura es un romboide, el valor de A podría ser, por ejemplo, 1. A podría ser de repente la unidad. A podría ser 1. Si alguien dice por ahí que el valor de A es 2, si el valor de A fuese 2, este paralelogramo tendría todos los lados con medida 2 metros. Ya no sería romboide, sino rombo. El romboide no debe de ser rombo. Por lo tanto, es imposible que el valor de A sea 2. Podría ser que el valor de A sea de repente 3. Puede ser, ¿no? Como que de repente pueda ser 4. O que de repente sea 5. Y así consecutivamente, ¿no? Hasta un número extraordinariamente grande. Hasta el infinito, alguien podría decir, ¿no? Pero, de todos estos valores, ¿quién es el que hace que esta cantidad llamada perímetro sea lo mínimo? ¿Qué valor de A hace que el perímetro sea mínimo? ¿Qué valor de A hace que el perímetro sea mínimo? 1. El 1, ¿sí o no? ¿Ya? 1 con 2 suman 3 y por 2, 6. Por lo tanto, el mínimo, el menor valor del perímetro y entero sería 6. ¿Ya? Si alguien dice que A vale 3, bueno, si A vale 3, el perímetro sería 10. Pero no es el menor, ya no sería el menor. ¿Ya? Alguien dijo por ahí, profe, sale la D. O sea, mejor dicho, o la D es A o C, ¿no? Ya, puede ser 6 o bien 10. No, eso está mal. Eso está mal. Porque el menor perímetro en este caso es 10 y no 10, ¿ya? Digo, el menor perímetro es 6 y no 10. Por lo tanto, el mínimo perímetro se logra cuando cuando A sea 1. Eso es lo que voy a decir por acá, ¿no? Por lo tanto, X, de tal manera que sea mínimo, es cuando A sea la unidad, o sea, 6 metros, ¿no? Siguiente ejercicio, 4. Alguien me está diciendo algo por el chat. ¿Qué nos están diciendo acá? Profe, la 1, el 1. La A, digo. Alarcón dice el 1, profe. Tomaya dice el 1. Claro, ¿no? Ya. Ok. Siguiente entonces. Ejercicio 4. Un marco ABCD es de forma cuadrada. Y en el borde CD está el punto E. Sabiendo que el ángulo AED mide 53 grados y que además CE mide 3 centímetros, hay que calcular cuánto mide de B hasta C. Entonces, creo que acá no alcanza esto. Vamos a hacerlo por acá. Hay que graficar un cuadrado, ¿no? ABCD. Cuadrado con vértices A, B, C, D. Vértice A, por acá el vértice B, por aquí estará el vértice C, y finalmente pues acá estará el vértice D. Y en este lado CD ubicamos un punto de nombre E. De tal manera que, según el dato, el ángulo AED mide 53 grados. Este ángulo AED mide 53 grados. Marco el ángulo y le pongo de medida 53 grados.
Ujú. Muy bien. Sabiendo que este borde CE o la distancia de C hasta E mide, según el dato, 3 centímetros. De C hasta E mide 3. Yo coloco 3, pero se entiende que es 3 centímetros. ¿Ya? Con ese dato, con esa información, hay que calcular cuánto mide de B hasta C. Ojo, solamente hay que calcular de B hasta C. ¿Cuánto será de B hasta C? No se sabe. Les digo por aquí, piden calcular de B hasta C. A ver, más grande este cuadrado. Ya, tremendamente grande. Vértice A, B, aquí está C, por acá está el vértice, el punto B, por acá el vértice D. Ese ángulo mide 53 grados y la distancia de C hasta E es 3. Entonces, como este cuadrado tiene los ángulos rectos, en ese vértice D el ángulo es recto. Y fijamos la atención en este triángulo rectángulo. Recto justamente en el vértice D. ¿Qué sucede en ese tipo de triángulo? Sucede que si tenemos un triángulo rectángulo con este ángulo de 53 grados, por definición, este cateto DE es como 3, por ejemplo, 3x. Mientras que este cateto AD sería 4x. La hipotenusa AE sería como 5, o sea 5x. Pero eso ya no interesa. Lo que interesa aquí es lo siguiente. Primero que lo que me están pidiendo es que calcule cuánto mide de B hasta C. O sea que calcule cuánto mide un lado de ese cuadrado. Pero este lado es igual con este lado, o sea 4x. O sea que lo que hay que calcular es 4x. ¿Y cómo calculo x? Está fácil pues. Como esto es un cuadrado por el dato, digo lo siguiente. Pero como ABCD es un cuadrado, en cualquier cuadrado sus lados son iguales. Es decir, que este lado AD con el lado CD deben de ser iguales. Pero AD es igual con CD. Ah, pero de A hasta D se conoce. Es 4x. Planteo la ecuación. 4x igual. De C hasta D sería la suma 3 más 3x. En el segundo miembro sería la suma 3 más 3x. Una vez planteada la ecuación, la resolvemos. Entonces, si ustedes resuelven correctamente, sin equivocarse, trate de no equivocarse, se van a dar cuenta que x sería 3. Ah, ya, entonces x es igual con 3. Pero no nos piden x. Nos piden calcular cuánto mide de B hasta C, o sea, 4x. Siendo que x es igual con 3, 12. sería 12, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es de que ese lado BC del cuadrado sería 12 centímetros. Cualquier lado en ese cuadrado mide entonces 12 centímetros. Posiblemente nos pidan calcular el perímetro. Eso sería 4 veces un lado, ¿no? Como un lado mide 12, 4 veces sería 48. Ok, siguiente ejercicio. 5. ¿Qué me están diciendo? Muy bien, Ibáñez. Ok, eso está bien. Valencia, muy bien, está bien. No se olviden, pero de las unidades, ¿ya? O de la unidad. Ejercicio 5. Dice así. Se tiene el rectángulo ABCD con centro el punto O. Y un punto P que está en ese lado BC. Sabiendo que BP es igual con OA y además OP con PC son iguales, hay que calcular la medida del ángulo ADB. Graficamos entonces a ese rectángulo. Más o menos así.
más o menos. Ya, algo así como esto. Rectángulo de vértices ABCD. Aquí estará el vértice A. Por acá estará el vértice B. Enseguida el vértice C. Y por el último, el vértice D. Es un rectángulo, no olvidarse que en cada vértice los ángulos son rectos. ¿Qué más? A ver. Concentro el punto O. Ojo que en el rectángulo, el centro se determina trazando las diagonales. Bueno, una forma de determinar al centro es, por ejemplo, trazando las diagonales. El punto de intersección de las diagonales es el centro. En este caso es de nombre O. El centro es equidistante de los vértices. OA con OB, con OC y con OD son iguales. Hay un punto P que está en ese lado BC. Ubicamos el punto P que está en ese lado BC. Por ejemplo, ahí. De tal manera que este punto cumple esa condición. ¿Cuál es la condición? De que la distancia BP es igual con la distancia OA. Esa es la condición, ¿no? De que esta distancia de B hasta P es igual con la distancia OA. Entonces, digamos que esta distancia OA sea de medida M unidades. De B hasta P por el dato también, con la misma medida, o sea, M. Sigo leyendo, sigo leyendo. Y también nos están diciendo que OP con PC son iguales. Ajá, esta distancia OP con PC son iguales. Entonces trazamos este segmento y por el dato, ese par de segmentos OP y PC también son iguales. Más o menos ahí. Bueno, más o menos así sería el gráfico para este, creo que estoy acá más abajo. OP con PC también son iguales. A cada una de esas distancias le pongo, por ejemplo, N. OP que sea N y PC también por el dato. Con la misma medida, ¿no? N unidades cada uno de esos. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Todo eso para calcular la medida del ángulo ADB. ¿Dónde está ese ángulo ADB? Está por acá. Calcular X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Lo que se sabe es que aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo con dos lados iguales. Aquí tenemos un triángulo con dos lados iguales. Ese triángulo tiene ese par de ángulos iguales. Ese par de lados iguales, digo. Por lo tanto, también tendrá un par de ángulos iguales. En C, en el vértice C, y en el vértice O de ese triángulo, los ángulos deben de ser iguales. Ahora, en el rectángulo, en ese rectángulo, el centro, que en este caso es el punto O, es equidistante de los vértices. Es decir que OB con OA y con OC deben de ser iguales. Se cumple justamente eso. Que hay tres segmentos, que hay tres distancias que deben de ser iguales. OB igual OC igual OA. Así que como OA mide M, los otros dos segmentos también serán con medida M. Y es M. Y acá también. Así que ahí tenemos otro triángulo con dos lados iguales. Isósceles, ¿no? Este triángulo BCO es isósceles.
Y por lo tanto, este ángulo en C con el ángulo en B también deben de ser iguales. O sea que ahí tenemos tres ángulos iguales, ¿no? Ujú. Ah, pero como este rectángulo tiene este lado BC paralelo con AD, este ángulo, por lo tanto, será igual con el que está por acá. Por el teorema de la Z. Y acá también será X. Y por acá también. Lo mismo X. Vamos completando los ángulos, ¿no? Ahora, ya como parte final. Miren ese triángulo. Ese triángulo tiene este lado igual con este lado. O sea, sería isósceles. Por lo tanto, este ángulo tendría que ser igual con el ángulo en el vértice O. Pero no se sabe cuánto miden esos ángulos. Pero se puede calcular porque, por ejemplo, si yo quiero calcular este ángulo, tendría que fijarme en el triángulo COP. Y este ángulo que quiero calcular en el vértice P sería el ángulo exterior. O sea, X más X. Recordando el teorema del ángulo exterior. Este ángulo, el cual quiero yo calcular, este de acá, se calcula por el teorema del ángulo exterior. Sería la suma X más X. O sea, 2X. Ujú. 2X y en ese triángulo con dos lados iguales, a M se opone 2X, a este lado M también se opone ese ángulo que debe de ser 2X. Ahí es 2X. Finalmente, ya luego de haber completado ángulos, diremos que en ese triángulo BOP, esos ángulos van a sumar 180 grados, ya en la parte final. En el triángulo de vértices BOP, por suma de ángulos, X más 2X más 2X será igual con 180 grados. Planteo la ecuación y la resuelvo. Bueno, si resolvemos la ecuación correctamente sin equivocarnos, la idea está en no equivocarse. Diremos de que X será igual con 36 grados. La respuesta sería que el ángulo BDA mide 36 grados. Listo. Ejercicio siguiente, 6. ¿Alguien me dijo algo por acá? No, nadie. ¿Qué dice el ejercicio 6? Dice así. En la diagonal BD del cuadrado ABCD se ubica el punto E y en la prolongación del segmento AE el punto F. Con esta condición se pide calcular la medida del ángulo CED. Entonces, hay que hacer el gráfico. Que vamos a graficar un cuadrado de vértices ABCD. Cuadrado con vértices ABCD. Hasta abajo. Ahí más o menos. Vértice A. Por acá estará el vértice B. Por aquí estará C. Y finalmente aquí estará pues el vértice D. Y entonces hay que trazar esta diagonal BD. Trazamos esta diagonal BD de color amarillo. Y luego en esa diagonal ubicamos al punto E. Bueno, más o menos por acá. Más o menos ahí, ¿ya? Ahí está el punto E. Y luego, por este punto E, voy a hacer pasar una recta por A y por E. Y luego un segmento, que es así. De color verde. Oculto la recta esta que me está molestando.
Control H. Y según el dato, en la prolongación del segmento AE, ubicamos al punto F. ¿Ok? En la prolongación del segmento AE está el punto F. Ahí. Pero con una condición. La condición es esta. Que la diferencia de ese par de ángulos sean 60 grados. Y con eso nos piden calcular cuánto mide el ángulo CED. ¿Ok? ¿Dónde diablos está ese ángulo CED? Hay que formarlo, ¿cierto? Entonces, para formar a ese ángulo CED, caballero, hay que trazar este segmento CE. Y entonces el ángulo CED sería este de acá, que no se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es. Digamos, por ejemplo, que sea con medida X. No se sabe cuánto es X. Pero, si ustedes se dan cuenta, hay dos triángulos que son congruentes. Este triángulo CDE con este otro son congruentes. Por lo tanto, y como son congruentes, este ángulo será igual con este. Completo entonces este ángulo diciendo que es igualito que este. ¿Por qué? Porque este triángulo CDE es congruente con el triángulo ADE. Ok, ahora vamos con ese dato. A ver, el dato dice así. Voy a copiar este dato, si no. O si no, aquí nomás, ¿ya? A ver, aquí nomás. Ojo que, miren que ese ángulo, el ángulo AED mide X. Y el ángulo CED también. ¿Qué es esto? Este ángulo AED mide X. Ojo, este ángulo mide X. Este de acá, caramba, ¿qué es esto? Voy a cerrar esto. Y lo voy a abrir nuevamente. Bueno, me quedé acá, ¿no? Comentarios, lapicito. Ya, el cambio de color. ¿Dónde diablos está el color rojo? Acá está. Ya. Ahí más o menos. Entonces, de acuerdo con el gráfico, ese ángulo AED es X. Este ángulo AED es X. Menos la medida del ángulo CEF es igual con 60 grados. O sea que este ángulo CEF tendría que ser X menos 60 grados. Repito, que de acuerdo con esto que estamos planteando, este ángulo CEF tendría que ser necesariamente X menos 60 grados. ¿Ok? Entonces nos vamos al gráfico y este ángulo CEF tendría que ser X menos 60 grados. Este ángulo CEF tendría que ser la diferencia X menos 60 grados. Carambas, que no quiere marcar bien esto. Ya. Aquí voy a poner entonces X menos 60 grados. Muy bien. Una vez completados los ángulos, bueno, como yo tengo acá una recta AF, diré que este ángulo con este y con este otro van a sumar 180 grados. Eso ya sería al final, ¿no? Al final, esos tres ángulos, X más el tercer ángulo, que es X menos 60 grados, tendrían que sumar 180 grados. Una vez planteada la ecuación, la resuelvo. Bueno, si ustedes resuelven correctamente, sin equivocarse, trate de no equivocarse. Se van a dar cuenta que X es 60 grados. Perdón, 80 grados. Por lo tanto, X será 80 grados. Y ahí acaba el ejercicio. Y ahí acaba el ejercicio. Por lo tanto, este ángulo, el de acá, el que nos están pidiendo, mide 80 grados. Haremos el último ejercicio ya para retirarnos. Ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Dice así. Sean los romboides ABCD y ABDE
y el punto P que está en el segmento AE. De tal manera que este segmento con este otro se van a intersecar en el punto Q. Sabiendo que la diferencia BQ menos AP es igual con M, hay que calcular cuánto mide DQ. Entonces hay que graficar esos romboides, ¿no? Esos paralelogramos normales, como alguien dijo por ahí, ¿no? Entonces graficamos este paralelogramo ABCD. Paralelogramo A. Y sería el vértice B. Por acá estaría el vértice C. Por aquí está el vértice D. Ese es un primer paralelogramo. A, B, C, D. Hay otro. Ese otro tiene vértices A, B, D, E. Ah, Caracas, mira tú, A, B, D, E. Ahí, entonces, ¿cómo lo grafico? A, B, D, E. Así se grafica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a ese par de paralelogramos. Uno es ABCD y el otro es ABDE. Ahora, en ese paralelogramo ABCD, digamos que este lado AB sea de medida A unidades. El opuesto, que en este caso es CD, también sería con la misma medida, o sea, A unidades. Y en el otro paralelogramo ABDE, con este lado AB que mide A unidades, el opuesto DE también es con la misma medida, o sea, A unidades. Tener presente que en este caso los segmentos que están de verde son paralelos. Así también los segmentos estos que están de rojo son también paralelos. Y los que están de amarillo también son paralelos. ¿Ya? Tengan presente eso, ¿ah? Ya. Vamos, siguiente. El punto P está en el segmento AE. El punto P está en el segmento AE. Ahí está ese punto P. Pero, ¿con qué condición? Con esta condición. Que el segmento CP, con el segmento BD se van a intersecar, se van a cortar, se van a unir en el punto Q. CP con BD se juntan en el punto Q. ¿Qué hago para eso? Ah, fácil, pues. Trazamos este segmento CP de color blanco. Que con el segmento BD, se van a cortar, se van a juntar. Uno dice se van a unir en el punto Q. Allá pues aquí entonces será el punto Q. Listo, muy bien. Ah, Caracas, miren ustedes, ¿ah? Aquí está pasando algo interesante. Miren, observen ese triángulo de vértices CEP. Se ven detenidamente ese triángulo. Estarán observando que este punto es punto medio, ¿cierto? Y que además el segmento DQ es paralelo con el segmento EP. Ah, pues en ese triángulo el segmento DQ sería base media, recordando la teoría de la congruencia, ¿no? Entonces digo, en el triángulo de vértices CEP, en ese triángulo de vértices CEP, DQ es base media. El segmento DQ es base media. Entonces, la base media es DQ y la base EP. Esa base EP tiene que ser 2 veces la base media, o sea, 2 veces DQ. Tengan presente eso, ¿ah? ¿Ya? Entonces digo, digamos que este segmento que va de E hasta P, sea, por ejemplo, de medida, mejor empiezo por el punto, por el segmento de Q. Ese segmento de Q que sea de medida B unidades. Entonces, este segmento AP sería 2 veces B. Listo. Ojo, que acá nos están diciendo que hay una diferencia, ¿no? Voy a copiar este dato, ¿ya? Voy a copiar este dato. Ese es el dato. Y lo voy a pegar acá. Dato. El dato es esa diferencia. Que BQ restado con AP resulta ser M unidades.
Y bueno, a partir de esas condiciones, lo que hay que calcular es cuánto mide la distancia de Q. ¿Cuánto será la distancia de Q? No se sabe. Este es B, ¿no? Mejor hay que ponerle X, ¿ya? Aquí le ponemos X. Porque nos están pidiendo calcular cuánto mide DQ, ¿no? Hay que ponerle X, ¿ya? Y abajo entonces sería 2X, ¿no? Ya listo. Ajá. Ya. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Digamos que, por ejemplo, esta distancia que va de A hasta P, que sea Y. Que sea Y. Entonces, en ese paralelogramo ABDE, esta distancia o este lado AE sería 2X más Y. Este lado también tendría que ser 2X más Y. Pero como acá es X, lo que resta sería X más Y. No sé si me están entendiendo. Repito, que como este lado mide 2X más Y, este lado de ese paralelogramo BD también serían 2X más Y. Pero acá es X, por lo tanto lo que resta sería X más Y. X más X más Y resulta ser 2X más Y. Álgebra simple, ¿cierto? Bien. Una vez hecho eso, me voy al dato. Nos vamos al dato. Y digo, luego, voy a reemplazar, pues. Voy a reemplazar. Voy a reemplazar en el dato, ¿no? De B hasta Q sería X más Y. De B hasta Q es X más Y. Restado con AP tiene que ser M. Pero de A hasta P es Y. O sea, sería X más Y menos Y igual con M. Bueno, esto sería el planteo de ecuación. El Y se va a simplificar y por lo tanto X sería igualito que M. Por lo tanto, X igual M. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora, 4 minutos más. Si no hay alguna pregunta, ya terminaríamos la sesión de hoy. Alarcón dice, profe, sí se entiende. Todo claro, profesor.